Antes de que hubiera una farmacia en cada esquina, tu abuela ya sabía exactamente qué hacer cuando llegaba el frío. No tenía pastillas, no tenía jarabes de colores en un cajón. Tenía una despensa con manojos de hierbas colgando del techo y un puñado de plantas que recogía cada otoño. Siempre las mismas, como se lo había enseñado su propia abuela antes que ella. Y hay algo en esta historia que todavía cuesta creer. A miles de kilómetros de distancia, en otro continente, sin que ninguna de las dos supiera nada de la otra, las abuelas mexicanas guardaban casi la misma planta para el invierno que las abuelas del campo español. La misma familia, el mismo gesto, la misma época del año. Esa planta es la número 1 de esta lista y la documentaron los aztecas hace más de 500 años. Te la voy a enseñar al final, porque hoy vamos a recorrer las 10 plantas que durante siglos las abuelas del mundo entero usaron para atravesar el invierno, esa época en la que todos caían enfermos y no había otra cosa que la propia tierra. 10 plantas que se repiten una y otra vez en tradiciones que jamás se conocieron entre sí. Los aztecas, los monjes medievales, los boticarios chinos, los pueblos de las llanuras americanas, todos, por caminos distintos, acabaron guardando casi las mismas. Y antes de empezar, una cosa por delante, con toda honestidad. Ninguna planta sube las defensas por arte de magia, ninguna previene un resfriado de forma garantizada. Nada de lo que vas a escuchar aquí es un consejo médico. Lo que sí es cierto, y es fascinante, es que la ciencia moderna ha empezado a mirar dentro de estas plantas y ha encontrado cosas que explican por qué tantas culturas confiaron en ellas. Vamos a verlas una a una, de la número 10 a la número 1, y la última, la que guardaban las abuelas a los dos lados del océano, te va a sorprender. Empezamos por la número 10 y empezamos por una planta que seguramente tienes ahora mismo en tu cocina, aunque nunca la hayas mirado así, el tomillo. El tomillo es una hierba humilde, pequeña, de hojas diminutas y aroma intenso que crece salvaje por todo el Mediterráneo. Los egipcios ya lo usaban hace miles de años, y los griegos quemaban ramilletes de tomillo en sus templos como una forma de purificar el aire. De hecho, su nombre viene de una palabra griega que significa, más o menos, aliento y coraje. Pero donde el tomillo se convirtió en leyenda fue en las cocinas del campo. Según la tradición mediterránea, cuando alguien tenía el pecho cargado en pleno invierno, la abuela preparaba una infusión caliente de tomillo con miel y un poco de limón. Y cuando la cosa iba a más, ponía las hojas en agua hirviendo y hacía respirar el vapor, lo que toda la vida se ha llamado un bao. Muchas personas creen que ese vaho de tomillo despejaba el pecho. La ciencia, por su parte, ha estudiado que el tomillo contiene unos aceites esenciales llamados timol y carbacrol y se ha analizado en laboratorio su actividad frente a distintos microorganismos. Eso no significa que cure nada. Significa simplemente que dentro de esa hierba humilde hay compuestos que la ciencia considera interesantes y que la abuela, sin saber una palabra de química, ya los estaba aprovechando. De una hierba de la cocina mediterránea saltamos en la número 9 a una raíz que viajó por media ruta de la seda, el jengibre. El jengibre fue durante siglos una de las especias más caras del mundo. En la Inglaterra medieval se cuenta que una libra de jengibre llegó a costar lo mismo que una oveja viva. Y no lo valoraban solo por su sabor. En la medicina tradicional china, el jengibre se considera un alimento caliente, uno de esos que, según su tradición, sirven para expulsar el frío del cuerpo. En la India, en el Ayurveda, lo llamaban directamente el remedio universal. La forma de usarlo era siempre parecida. Se rallaba un trozo de raíz fresca, se echaba en agua muy caliente y se tomaba con limón y miel en los días de frío, sobre todo cuando empezaba el goteo de nariz y ese malestar del principio. Se suele decir que entraba en calor todo el cuerpo. La ciencia ha estudiado que el jengibre contiene unos compuestos llamados gingeroles y ha analizado su perfil antioxidante en laboratorio, de nuevo, sin atribuirle ninguna cura. Pero es curioso cómo, en dos puntos opuestos del mapa, tanto los médicos chinos como las abuelas europeas llegaron a lo mismo, una raíz caliente para los días fríos. Y hablando de remedios de abuela, llegamos a la número 8, y aquí no hay ni una sola cultura que no lo conociera.
El ajo. El ajo es, probablemente, el remedio popular más universal de la historia. A los obreros que construyeron las pirámides de Egipto se les daba ajo, según recogió el historiador Heródoto. Las legiones romanas lo comían en plena campaña militar. Y en toda la Europa rural, durante siglos, se le llamó con un apodo que lo dice todo: el antibiótico de los pobres. Cuando llegaba el invierno, muchas familias preparaban un jarabe casero machacando ajo crudo con miel, otras simplemente echaban varios dientes en el caldo, y existía incluso la vieja costumbre del collar de ajos, más ligada a la creencia que a otra cosa. Se suele decir que quien tomaba ajo en invierno pasaba mejor la temporada. Ahora bien, aquí toca ser honestos, porque esto es interesante. Cuando la ciencia moderna revisó a fondo todos los estudios sobre el ajo y el resfriado común, la conclusión fue que la evidencia era insuficiente. Es decir, después de 2000 años de fama, la ciencia dijo con prudencia que no estaba nada claro. Y aquí aparece una pregunta que vamos a dejar abierta, porque es el corazón de este vídeo. Si la ciencia es tan cauta, ¿por qué absolutamente todas las culturas, sin conocerse, guardaron el ajo para el invierno? Guárdate esa pregunta, porque volveremos a ella. Seguimos en el Mediterráneo para la número 7, con una planta que los griegos consideraban pura alegría, el orégano. De hecho, la palabra orégano viene de dos palabras griegas que significan alegría de la montaña. Los griegos coronaban a los novios con orégano en sus bodas, como símbolo de felicidad. Y en el campo mediterráneo, más allá de la cocina, la infusión de orégano seco se tomaba para el pecho y para asentar el estómago después de las comidas pesadas del invierno, que eran muchas. Según la tradición, esa infusión sencilla acompañaba los meses fríos en casi todas las casas. La ciencia ha estudiado que el orégano comparte con el tomillo algunos de esos aceites esenciales, el carbacrol y el timol, y ha medido en laboratorio su capacidad antioxidante. Una vez más, sin prometer nada, solo confirmando que dentro de la alegría de la montaña hay más de lo que parece. Y ahora cruzamos el océano, porque la número 6 no viene de Europa ni de Asia, sino de las grandes llanuras de América, la equinácea. La equinácea es una flor de aspecto inconfundible, con pétalos de color púrpura y un centro abultado, casi con forma de erizo, y fue, quizá, la planta para las defensas más importante de los pueblos nativos americanos. Los Lakota, los Cheyenne y otros pueblos de las llanuras mascaban su raíz para el dolor de garganta, para las heridas y para lo que ellos llamaban los enfriamientos. Cuando los colonos llegaron, adoptaron la costumbre y durante el siglo XIX la equinácea se convirtió en uno de los remedios más vendidos en las boticas de Norteamérica, mucho antes de que existieran los antibióticos. Muchas personas todavía hoy recurren a ella al primer síntoma. La ciencia ha estudiado la equinácea en el contexto de las infecciones respiratorias, y aquí volvemos a encontrar prudencia. Las grandes revisiones concluyeron que los resultados eran inconsistentes. Otra planta con siglos de fama y una ciencia moderna que pide calma. La pregunta que dejamos antes empieza a pesar un poco más, ¿verdad? En la número 5 damos un salto enorme hasta la medicina tradicional china, con una raíz que ellos vinculaban directamente con la defensa del cuerpo, el astrágalo. En China lo llaman huangqi y aparece en uno de los tratados de plantas más antiguos que existen, escrito hace casi 2000 años, entre las que ellos consideraban hierbas superiores. Pero lo fascinante es esto: 1500 años antes de que nadie hablara de sistema inmune, la medicina china ya describía algo que llamaban el wei qi, una especie de energía defensiva, una barrera que, según su tradición, protegía al cuerpo del viento frío que venía de fuera. Y a esa barrera le asignaron una planta, el astrágalo. La costumbre era cocinar la raíz seca en una sopa o un caldo durante el otoño, nunca cruda, para preparar el cuerpo antes de que llegara el invierno de verdad. La ciencia ha estudiado que la raíz de astrágalo contiene unos polisacáridos y unos compuestos que se han analizado en laboratorio. Preliminar, siempre preliminar. Pero da que pensar que una cultura, hace 2 milenios, ya intuyera la idea de una defensa interna y le pusiera nombre. Vamos con la número 4,
y aquí hay una historia que muy poca gente conoce. El escaramujo. El escaramujo es el fruto del rosal silvestre. Son esas pequeñas bolas rojas, brillantes, que aparecen en los setos cuando llega el otoño y que en muchos pueblos llamaban de 1000 maneras distintas. Durante generaciones se recogían para hacer jarabe, pero su gran momento en la historia llegó en plena Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, con los barcos bloqueados, las naranjas y los cítricos casi desaparecieron de países como el Reino Unido, y el gobierno británico hizo algo extraordinario. Organizó campañas para mandar a escolares y a voluntarios al campo a recoger toneladas de escaramujos silvestres. ¿Para qué? Para hervirlos y fabricar un jarabe que se repartía entre los niños de todo el país. Porque el escaramujo es uno de los frutos silvestres con más vitamina C por peso que existen. Imagina la escena, un país entero en guerra y miles de niños peinando los setos del campo para recoger un fruto rojo que sus abuelas ya conocían de siempre. La ciencia ha estudiado y confirmado ese alto contenido en vitamina C del escaramujo. Aquí, por una vez, la tradición y el laboratorio se dan la mano sin discusión. Y aún así, tampoco esto es una receta médica, sino una hermosa historia de lo que la gente hacía cuando no le quedaba otra que mirar al campo. Y ahora, antes de llegar al número 1, tenemos que detenernos en las 2 plantas que coronan esta lista, porque son las que mejor cierran la historia que empezamos al principio. En la número 3 está una planta que Hipócrates, el padre de la medicina occidental, llamó literalmente su botiquín, el saúco. El saúco es un arbusto grande que da racimos de flores blancas en primavera y racimos de pequeñas bayas de un color negro morado en otoño. Los campesinos europeos lo tenían por el árbol de la despensa, porque de él se guardaba de todo para el invierno. Los monjes de los monasterios medievales lo cultivaban en sus huertos de plantas medicinales, y su jarabe de bayas negras es, probablemente, uno de los remedios de invierno más persistentes de todo el folclore europeo. Pero aquí viene la parte que mucha gente no sabe y que es importantísima. Las bayas de saúco crudas y todas las partes verdes de la planta sientan mal, causan malestar. Por eso, la tradición, con una sabiduría que impresiona, las cocinó siempre, nunca crudas. El jarabe de saúco se hace hirviendo las bayas negras con un poco de miel. La ciencia ha estudiado que esas bayas contienen antocianinas, que son los pigmentos morados, y se ha analizado el saúco en el contexto de los síntomas respiratorios, con algunos resultados prometedores, aunque en estudios todavía pequeños. Prometedor, pero sin garantías, como todo en este vídeo. En la número 2, una raíz dorada que en la India se considera casi sagrada, la cúrcuma. La cúrcuma es esa raíz de un color naranja intenso que tiñe de dorado todo lo que toca. En el Ayurveda, la medicina tradicional india, es una de las especias más veneradas, presente en la cocina, en los ritos y en los remedios caseros desde hace siglos, y su forma más famosa es la leche dorada, esa mezcla caliente de cúrcuma con leche que las familias indias tomaban en los meses fríos. Y aquí hay un detalle que me encanta porque muestra hasta qué punto la tradición sabía lo que hacía. A la leche dorada siempre se le añadía una pizca de pimienta negra. Durante siglos nadie supo bien por qué, era simplemente la costumbre, hasta que la química moderna descubrió que un compuesto de la pimienta mejora enormemente el aprovechamiento de la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma. La abuela india no conocía la palabra biodisponibilidad, pero la aplicaba a la perfección. La ciencia, por su parte, ha estudiado la curcumina por sus propiedades antioxidantes en laboratorio, señalando siempre, con honestidad, que el cuerpo la absorbe con dificultad. Y llegamos, por fin, a la número 1, la planta que guardaban las abuelas a los 2 lados del océano. Retrocedamos casi 500 años, al siglo XVI, poco después de la conquista de México. Un fraile español, Bernardino de Sahagún, hizo algo que casi nadie hacía en su época. En lugar de despreciar el saber de los pueblos vencidos, se sentó con ancianos y sabios nahuas, los descendientes de los aztecas, y recogió de su propia boca, una por una, decenas de plantas medicinales que ellos usaban. Todo aquello quedó escrito en lo que hoy conocemos como el Códice Florentino.
una de las primeras grandes enciclopedias de plantas de toda América. Y entre aquellas plantas aparecían dos que las abuelas mexicanas siguen usando hoy, 500 años después. Una era el epazote, una hierba de olor fuerte que todavía llena las cocinas de México y que se echaba en los caldos del cuerpo cansado en la época de frío. La otra era el saúco, el mismo saúco, la misma familia de arbusto de flores blancas y bayas oscuras que crecía en Europa, crecía también en México, y las abuelas mexicanas hacían con sus flores exactamente lo mismo que las abuelas europeas. Una infusión para los días fríos. Y aquí está el momento que da sentido a todo. Dos mundos que no se conocían, dos continentes separados por un océano entero, dos culturas que jamás habían hablado entre sí. Y sin embargo, la abuela española y la abuela azteca, cada una en su rincón del mundo, guardaban la misma planta para el mismo momento del año, sin manuales, sin ciencia, solo con siglos de observación paciente, transmitida de madre a hija, de abuela a nieta. Aquella pregunta que dejamos abierta al principio, la de por qué todas las culturas llegaron a las mismas plantas, quizá no tenga una respuesta científica limpia, pero tiene una respuesta humana. Durante miles de años, la gente observó, probó, recordó y transmitió. Y lo que sobrevivió a tantas generaciones no fue casualidad, fue memoria. Así que ahí las tienes, el tomillo y el orégano del Mediterráneo, el jengibre de la ruta de la seda, el ajo de todos los imperios, la equinácea de las llanuras americanas, el astrágalo de la antigua China, el escaramujo que salvó los inviernos de guerra, el saúco de los monjes y de Hipócrates, la cúrcuma dorada de la India y, cerrando el círculo, el saúco y el epazote que compartían, sin saberlo, las abuelas de dos continentes. Pero antes de que corras a la cocina, quédate con lo más importante, porque es una cuestión de responsabilidad. Ninguna de estas plantas sube las defensas por arte de magia, ni sustituye a un médico. Las bayas de saúco y el epazote nunca, jamás, deben tomarse crudos ni en exceso. Y si tomas alguna medicación, si estás embarazada o si tienes una enfermedad de las llamadas autoinmunes, algunas de estas plantas pueden estar contraindicadas. Por eso, antes de probar cualquiera, lo sensato es consultar con un profesional. La tradición no reñía con el médico, lo complementaba. Porque al final, lo que estas plantas nos cuentan no es una receta, es una forma de mirar el invierno. Nuestras abuelas no esperaban a caer enfermas para actuar, convertían estas plantas en una costumbre de la temporada, en un pequeño ritual de otoño, en algo que se hacía cada año, porque así se había hecho siempre, y quizá esa paciencia, esa costumbre callada, sea la verdadera lección que nos dejaron. La próxima vez que veas un manojo de tomillo, un diente de ajo o un bote de cúrcuma en tu cocina, quizá lo mires con otros ojos, porque no es solo un condimento, es el eco de miles de abuelas que en cada rincón del mundo guardaron lo mejor de su tierra para los días difíciles. Si esta historia te ha gustado y quieres seguir descubriendo el lado más fascinante de las plantas que nos rodean, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y déjame una cosa en los comentarios porque me encanta leerlos. ¿Cuál de todas estas plantas usaba tu abuela? ¿El ajo, el saúco, la cúrcuma o alguna otra que no ha salido hoy? Mañana volvemos con otra historia igual de sorprendente. La de las plantas que, según la tradición, se guardaban no para el cuerpo, sino para el sueño, las plantas con las que dormían los monjes. Te espero.